Tengo conmigo a Carlos Proto, que es contador público nacional de la UBA, magíster en Administración Tributaria de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, y desde mayo de 2009 se desempeña como director de Relaciones Tributarias Internacionales y de febrero de 2015 como director de Impuestos de Imposición Directa en la Dirección Nacional de Impuestos de la Secretaría de Hacienda de la Nación. A su vez es representante argentino ante la OCDE y también participa en el Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en materia fiscal de las Naciones Unidas y el Grupo de Especialistas Tributarios del Sector Público del Mercosur. Bueno, muchas gracias, principal a la organización por haber invitado, en principio al señor subsecretario de Ingresos Públicos, Luis María Capelano, pero bueno, no ha podido estar presente hoy aquí, así que me ha solicitado si podía venir en su nombre. Así que bueno, ya a título personal le agradezco a la organización. Le agradezco también a los expositores que me precedieron, que han dado una muy buena o una excelente exposición. Han tratado de una manera muy interesante la temática tanto de desigualdad como de estructura del sistema tributario argentino. La verdad que fue muy interesante y ver a veces en números la realidad tributaria ayuda mucho a comprender bien cómo está funcionando lo que uno acostumbra a ver desde la letra de la ley o de la distinta normativa que es la que luego da como resultado la política fiscal. Mi presentación, para lo que queda de este panel tributario, tiene que ver con el aspecto internacional y cómo Argentina ha recetado no llamamos la presión internacional, pero sí la tendencia internacional en materia tributaria. En primer lugar, voy a hacer una contextualización sobre lo que en principio son los dos ejes sobre los cuales versan los estándares internacionales o la agenda tributaria internacional en materia tributaria. Hoy por hoy el terreno, el escenario tributario internacional está marcado por las exigencias del G20. En principio Argentina es miembro del grupo de los 20 y con lo cual se ha comprometido a participar de lleno en las políticas internacionales en materia tributaria, que hoy versan sobre dos ejes. Por un lado es la lucha, siempre tratando de enfocarse contra la lucha hacia la evasión fiscal, o sea, luchar contra la evasión fiscal y en principal contra los refugios o paraísos fiscales que sirven como una suerte de herramienta para facilitar esta evasión. Entonces el G20 se ha puesto como un desafío para este lustro que nos resta, es erradicar los refugios, los paraísos fiscales que permiten la relocalización de la renta. Para eso ha diseñado dos instrumentos. Ahí está bien. Dos instrumentos. Uno es el intercambio de información como mecanismo de asistencia en la cooperación internacional y por otro lado es un proyecto denominado BEPS, que por las siglas en idioma inglés significa lucha contra la erosión de las bases imponibles y la relocalización de la renta. La presentación que tengo aquí se marca el primero de estos institutos, que es el intercambio de información entre administraciones tributarias y cómo Argentina se encuentra en este aspecto, y luego haré algún comentario sobre el proyecto BEPS que antes les hablaba, que todavía está en proceso de desarrollo y hasta septiembre de este año no vamos a tener ningún resultado concreto. Bueno, en tema de intercambio de información, Argentina lo tiene regulado a nivel legal a través de la Ley de Procedimientos Fiscales. Tenemos un instituto que es el secreto fiscal, que, por si no están muy familiarizados, lo que hace es exigirle a los funcionarios de la Administración Tributaria a no divulgar la información que obtienen en el marco de su tarea de fiscalización y control, o incluso de la información que voluntariamente proporcionan los contribuyentes. Entonces, en el marco del Instituto del Secreto Fiscal, la Administración Federal de Ingresos Públicos no puede divulgar la información, excepto el caso en el que se encuentre una solicitud por parte de un país o de la Administración Tributaria de otro país que, basados en un acuerdo internacional, pueda exigir esa información. Entonces, es ahí donde aparece el primer elemento que nos aporta nuestra legislación respecto del intercambio de información con fines tributarios. Es, en el marco de un acuerdo, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá dar información que obtuvo como consecuencia de su tarea de fiscalización y podrá remitirla a la autoridad fiscal del otro Estado en la medida en que la información que se solicita sea pertinente para determinar los tributos en ese otro Estado. Hay algunos resguardos y condiciones que debe prestar el Estado que recibe la información que se brinda, es decir, no puede darle otra utilidad y solamente la puede revelar en casos de audiencias públicas, en el marco de un proceso judicializado respecto de los tributos en cuestión, es decir, no puede utilizar para cualquier otro fin. Como veremos luego, o en esta filmina que acaba de pasar, necesitamos de un instrumento internacional que permita, de alguna manera bilateral, ya veremos luego que también multilateral, Argentina se haya comprometido a brindar esta información y a su vez a solicitar la información. Los primeros avances tienen que ver con los convenios para evitar la doble imposición, que si bien tenemos alrededor de 18 convenios, la mayoría de ellos datan o tienen cierta antigüedad. Algunos se firmaron en los años 70, algunos menos en los 80 y el grueso se firmó en los años 90. Estos convenios, si bien lo que hacen es repartir facultades de imposición respecto de tributos directos, como mencionaban los ponentes anteriores, son los impuestos por lo general sobre renta y en menor medida sobre el patrimonio.
Entonces, lo que hacen es decir, cuando una situación transfronteriza puede tener impacto para un mismo contribuyente en dos países, entonces el convenio lo que viene a hacer es tratar de determinar quién debe conservar su facultad de imposición y quién debe aliviar la carga que impondría una doble imposición, ya sea por no someter a imposición la renta o el patrimonio en cuestión, o bien por dar un mecanismo, un método de eliminación de la imposición que puede ser una exención o un crédito de impuesto. Pero eso no es lo esencial de lo que voy a hablar aquí, sino que estos instrumentos contemplan en un pasaje luego de ver las cuestiones meramente tributarias, sobre asistencia y cooperación recíproca. Y entre esos artículos uno encuentra este procedimiento de intercambio de información. Luego les voy a comentar que los procedimientos de intercambio pueden ser de tres maneras. Pueden ser espontáneos, cuando una autoridad decide dar la información que posee y considera que puede ser utilidad para otro fisco. El requerimiento es un procedimiento cuando una administración tributaria, en el marco de sus fiscalizaciones o a la hora de determinar cuál es el tributo que le corresponde a un contribuyente, necesita cotejar la información que dispone a nivel local con información que podría bien tener el fisco del otro estado. Entonces le hace un pedido concreto sobre un periodo preciso y sobre un contribuyente particular, y en ese contexto el otro estado, si posee esa información, debería dársela. Y el último mecanismo de intercambio es el que ahora está cobrando un poco más de fuerza y podría ser un hito en lo que es la cooperación tributaria internacional, porque prevé el intercambio automático de información, es decir, un cruce constante de flujos de información que van de un estado a otro a nivel bilateral por los convenios que podemos tener, que se hacen de doble imposición o algún específico de intercambio, y más aún si uno prevé que hay un escenario multilateral que se está desarrollando. Lo voy a comentar luego sobre una convención que ya tiene más de 70 jurisdicciones involucradas y los nuevos desarrollos que se están dando en materia de intercambio de información automática vinculado a información financiera. Pero bueno, en principio, hasta ahora, el grueso del intercambio tiene que ver con el intercambio de información a requerimiento. Como les dije antes, hay o mejor dicho, la Argentina hasta ahora se basó en los convenios para evitar la doble imposición para solicitar esta información, pero luego se vio involucrada en un proceso internacional, que es el pedido del G20 de luchar contra los paraísos fiscales y favorecer la transparencia en el intercambio de información, la transparencia respecto de quiénes son los contribuyentes que están alojados o que tienen operaciones con cada jurisdicción. Y entonces hay un escenario más amplio en el cual se han firmado acuerdos específicos. Pero volviendo a los convenios para evitar la doble imposición, que es hasta ahora el grueso del cúmulo de información que se transfiere, tienen que ver con que depende del momento en que se firmó el convenio, el estándar que obedecía en aquel entonces, y es el tipo de información que se podía solicitar. Algunos convenios son muy viejos y todavía no preveían que se podía solicitar información, aún reinando el Instituto del Secreto Bancario. Ese es el caso del convenio con Alemania, con Bélgica, pero por suerte se ha podido acordar a nivel bilateral que, no obstante ser los convenios firmados con anterioridad al nuevo estándar que permite intercambiar información con independencia del secreto bancario, Argentina ha podido lograr acuerdos con las autoridades competentes de los otros estados para solicitar información resguardada por el secreto bancario, el cual ya no va a operar y esta información va a estar a disposición, o ya está de hecho a disposición de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y menciono la Administración Federal de Ingresos Públicos porque ha habido una delegación de facultades hacia el Administrador Federal. Los convenios para evitar la doble imposición tienen una autoridad competente que es la Secretaría de Hacienda, que por una cuestión de evolución y de la relación que mantiene el fisco con los contribuyentes, se ha visto necesitado de que el intercambio se realice de manera directa entre la propia Administración Federal de Ingresos Públicos, que es la que posee los datos y conoce perfectamente la situación de cada contribuyente. Entonces ya no se requiere que la Secretaría de Hacienda intervenga en cada uno de los procedimientos de intercambio, sino que sea delegado a través del decreto del año 2003, un decreto que facultó a la Administración Federal de Ingresos Públicos para intervenir directamente en los procesos de intercambio de información que se motivan en un convenio para evitar la doble imposición. Y esto tiene que ver con lo que aparecía en la filmina anterior, es que el propio decreto que regula las funciones de la AFIP preveía en el artículo 9, inciso E, que el Administrador Federal iba a poder solicitar y prestar colaboración con las administraciones fiscales de otros países. Entonces, en ese escenario normativo, hoy tenemos a una AFIP que tiene una gran base de datos y que está muy comprometida en la lucha contra la evasión fiscal, y que por eso, para detectar cualquier tipo de inconsistencia entre los tributos determinados por los propios contribuyentes con lo que debería haber sido declarado por estos, se vale de la herramienta del intercambio de información para contrarrestar esa información que solamente el contribuyente tiene y que la administración a veces les es muy difícil acceder. Entonces se vale de la cooperación internacional y del trabajo que en la misma línea vienen haciendo los otros fiscos y se puede compartir esta información. Lo que sí hay que tener en claro es, bueno, el proceso de intercambio tiene que estar bien sentado en la necesidad de demostrar por parte de la administración que la información que solicita está vinculada con una fiscalización particular. No puede hacer lo que normalmente en la jerga internacional se llama como fishing expedition, salir a la casa de los contribuyentes, sino que tiene que solicitar información que presume el otro fisco posee y se vincula con un periodo fiscal, con un contribuyente, por una operación particular, y luego de haber agotado
todos los mecanismos internos, entonces la AFIP puede pedir esa información al otro fisco, no puede salir y pedir indiscriminadamente todo tipo de información. Y esta salvedad la quiero hacer porque ha trascendido en los últimos meses la información que proporcionó la administración francesa en el marco del proceso judicial
judicializado en Francia respecto del HSBC. En Francia, bueno, se ha encontrado el fisco con información respecto de quiénes eran los tenedores de este banco, o los tenedores de cuentas o titulares de cuentas en esa institución, y de una manera espontánea ha compartido con varios países, entre ellos la Argentina, información sensible que ha permitido, en el caso de España, hacer gran cantidad de ajustes tributarios a los contribuyentes que no habían declarado determinados valores o flujos. En España ha hecho mella el intercambio, y en Argentina también se ha recibido esa información y, según tengo entendido, está siendo analizada, procesada. Está sirviendo de base para verificar a los contribuyentes para saber si han determinado bien o no sus declaraciones juradas, sus tributos. Así que es muy valiosa la información que se está intercambiando hoy por hoy. Pero bueno, esa es la diferencia entre el requerimiento de información a solicitud y el intercambio espontáneo que hacen las administraciones. Ahora sí voy a volver a mis filiminas. Como decía, en un primer paso solamente los convenios para evitar la doble imposición instrumentaban un procedimiento de intercambio de información. Luego, en el año 2009, se crea el Foro sobre Transparencia e Intercambio de Información, que en principio era una iniciativa de la OCDE, pero luego el G20 le imprime mayor contundencia e invita a todas las jurisdicciones a participar de este proceso, que lo que hace es revisar qué tan comprometidas está cada una de las jurisdicciones en brindar información y en transparentar la situación de los contribuyentes situados en cada uno de ellos. Este proceso de revisión de pares lo que hace es que los países se autoevalúen, o en un par de países evalúen a otro y vean, en un primer lugar, qué tanto están cumpliendo su normativa respecto del compromiso de intercambiar información para fines tributarios, y por otro lado es, aún teniendo la normativa, qué tan efectivamente la cumplen, y entonces se ve el efectivo intercambio de información. Y este proceso, que inició en el año 2009, lo que generó es un gran impacto en el escenario internacional, porque varias de las jurisdicciones que podrían tener algún elemento de nocividad, porque tenían baja o nula tributación y a su vez tenían algún régimen de acciones al portador, secreto bancario, no tenían establecidas normas claras respecto de contabilidad, que genera un escenario favorable a un refugio fiscal para evasores de otros países. Bueno, estos países se sintieron la presión que hizo el G20 y de algunos casos de manera voluntaria salieron a firmar convenios que de alguna manera instrumentaban o transparentaban la situación de ellos, y trataron de salir de esa lista negra que en su momento había creado el Foro de Prácticas Fiscales Nocivas de la OCDE, a fin de demostrar que estaban comprometidos con este proceso de lucha contra la evasión fiscal. En ese proceso, en el año 2009, entonces, a nivel global se salen a firmar gran cantidad de acuerdos de intercambio de información, que son acuerdos específicos para intercambiar, no tienen ningún otro aspecto tributario que la mera transferencia de información, y en algunos casos la asistencia en la recaudación, pero son los menos. Entonces, desde entonces, la FIP, luego de que estaba facultado para intercambiar información, empezó a firmar estos acuerdos. Son varios los acuerdos de intercambio de información que firmó desde el año 2009 hasta ahora. Algunos de estos son anteriores, pero en su gran mayoría se firmaron en el año 2009, 2010, 2011. Y como pueden ver en la lista, la gran mayoría de esas jurisdicciones son comúnmente conocidas como paraísos fiscales, algunos de ellos: Andorra, Aruba, Bahamas, Bermudas, Curazao, Guernsey, Isla de Man, en alguna medida Irlanda, Islas Caimán, Jersey, Macao, Mónaco, San Marino. Son todos países que hasta en un momento estaban en la lista del decreto reglamentario de ganancias como jurisdicciones de baja o nula tributación, el listado que ya no existe más, pero era de alguna manera el compromiso de la Administración Federal de Ingresos Públicos, conjuntamente con el Ministerio de Economía, en tratar de obtener la información de los contribuyentes que
se tenía entendido tenían algún tipo de vinculación con sujetos radicados en estos lugares y se necesitaba contar con esta información para poder determinar o fiscalizar correctamente las operaciones realizadas por nuestros contribuyentes que pretendían en algún caso evadir el impuesto en Argentina. Estos acuerdos de intercambio de información por lo general prevén el mecanismo de intercambio de información a requerimiento y se deja claro que no se puede oponer el secreto bancario, con lo cual no hay excusa para estos países para brindar la información que la AFIP solicita, y esta solicitud se hace, como dije antes, luego de haber agotado la vía local, es decir, luego de haber hecho algún requerimiento del contribuyente, luego de haberlo fiscalizado y no haber obtenido la información que presupone que puede estar en manos de estos fiscos. Ahí es donde se abren estos procedimientos de intercambio. Como les dije antes, el escenario se amplía porque ya no solo hay instrumentos bilaterales, sino porque se da cuenta de la necesidad de coordinar los esfuerzos y establecer mecanismos más eficaces y más veloces para intercambiar información. Así es que se resucitó un viejo instrumento que era del año 88, que era una convención multilateral de asistencia administrativa mutua, que en su momento era de la OCDE, del Consejo de Europa. Estaba plenamente en desuso, salvo para países europeos que intercambiaban información cuando no tuviesen algún instrumento bilateral. En el año 2011 se modifica esta convención para permitir que entren otros adherentes, otros países que no sean ni de la OCDE ni del Consejo de Europa, y es ahí donde Argentina adhiere, viendo el potencial que tenía este instrumento para intercambiar información con aquellos países con los cuales no tenía un instrumento bilateral. Bueno, ahí en la Filmina aparece, hay más de 60 países que adhirieron, y a su vez, cuando estos países son antiguas colonias o países imperialistas que tienen jurisdicciones, consideradas algunas de estas como paraísos fiscales, se les ha extendido la aplicación a estas jurisdicciones, con lo cual todas las islas de ultramar del Reino Unido están amparadas por la Convención y Argentina puede intercambiar desde el año 2011 información con los fiscos de estas islas. Así que entiendo yo que la AFIP está haciendo uso de esto y le está sacando provecho porque está obteniendo información que hasta entonces no tiene. Bueno, es lo que le decía, que prevé un intercambio a requerimiento. También prevé la posibilidad del intercambio automático, y esto es de lo que les hablaba antes, del potencial que se ve ahora y de cómo el intercambio de información va a cambiar la manera en que las administraciones a partir de ahora van a hacer su presunción de riesgo, porque van a contar con un intercambio de información fluido, constante, que ya no necesitan hacer una determinación, un proceso de fiscalización particular a un contribuyente, sino que se va a valer de muchísima información de todos los contribuyentes que de alguna manera estén vinculados con las jurisdicciones que adhirieron a esta convención multilateral, porque se está poniendo en práctica algo que les voy a mencionar más adelante, que es el procedimiento de intercambio de información para cuentas o para información financiera. Entonces, Argentina es uno de los países que adhirió a esta convención y a su vez se comprometió a trabajar de manera temprana con este intercambio. También se prevé el intercambio espontáneo de información y la asistencia a la recaudación de impuestos, pero bueno, esos son instrumentos que todavía nosotros necesitamos pulir un poquito más a nivel de legislación interna. Hoy nuestra ley de procedimiento no habilita al fisco a recaudar tributos para otro país, y entiendo yo que podría ser cuestionado cuando la AFIP le pide asistencia a otro país que recaude tributos que no puede recaudar ella misma. Son escenarios todavía inexplorados, pero bueno, se abre la puerta con esta convención multilateral. Aquí están brevemente lo que les comenté antes sobre cómo es el intercambio de requerimientos. Se necesita demostrar el país que requiere la información de que
hay indicios de que el otro fisco tiene información y esta información es necesaria para determinar los tributos locales. Tiene que demostrar que a esa información no puede acceder per se, por sí misma, porque hay una reticencia del contribuyente o lo que fuere. Entonces ahí estaría habilitado a pedirla al otro Estado. Y siempre tiene que demostrar que la información que solicita es necesaria para determinar los tributos locales. Bueno, como dije antes, no se puede hacer casas indiscriminadas de contribuyentes, simplemente decir, la AFIP no puede mandar un requerimiento solicitando al otro Estado, por favor, dóneme la información de las cuentas bancarias abiertas por contribuyentes o residentes argentinos. Eso no lo puede hacer. El instrumento multilateral, como los convenios bilaterales, impiden que eso se haga, y lo que puede hacer es simplemente para un contribuyente en particular solicitar información que considera necesaria. Bueno, luego hay todos estos aspectos procedimentales de que debe notificar a la autoridad de que ha recibido la información y qué curso le ha dado la misma, y en el caso de solicitar tienen que aclarar bien los tiempos con los cuales debe uno comprometerse a dar la información. Esto es un mapa elaborado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, donde de alguna manera ilustra. Los puntos verdes son las capitales de los países con los cuales Argentina está en condiciones de intercambiar información. Podemos ver que gran parte del escenario internacional está comprometido y que la AFIP está en condiciones de solicitar información a todos estos países. La única salvedad que quiero hacer ahí, vemos un puntito verde en Washington. Hasta entonces, el Congreso americano no ha ratificado la convención que suscribió, con lo cual intuyo que hasta que el Parlamento americano no lo apruebe, Argentina ni ningún otro país va a poder pedir información a los Estados Unidos, como a su vez Estados Unidos no va a poder pedir información al resto de los países en el marco de la convención multilateral. Pero bueno, salvo el caso de Estados Unidos, con el impacto y las reservas que merece el caso, podemos decir que el resto del planeta está fuertemente comprometido con la Argentina y con el resto del mundo en sí a brindar información. Lo que les mencionaba antes sobre el intercambio automático de información sobre cuentas financieras, esta es otra iniciativa del G20 basada en el trabajo realizado en materia de lucha contra los paraísos fiscales y el intercambio de información. Lo que ha lanzado es un estándar sobre cuál es la información financiera que se debe estar en condiciones de transmitir de manera automática. Hoy por hoy, bueno, hay más de 65 países que se comprometieron al Common Reporting Standard. Argentina es uno de los pocos que lo harán. Bueno, acá dice 40, en su momento eran solo 16 cuando Argentina se decidió comprometer a efectuarlo de manera temprana, con lo cual a partir del año siguiente va a tener que estar en condiciones de recabar la información para que el 1 de enero del año 2017 pueda transmitirla al resto de los países que adhirieron a este reporte común. Esto afecta a todo tipo de información financiera, tenencias en cuentas bancarias, instituciones, seguros. Es muy completa la información que Argentina va a poder transmitir y a su vez recibir. El compromiso implica riesgos y desafíos. Hoy por hoy, según tengo entendido, desde la Administración Federal de Ingresos Públicos se están aceitando todos los mecanismos internos necesarios para no solo poder reportar la información a la cual se comprometió, que está ya en condiciones de hacerlo, sino de poder asimilar la información que va a captar mediante este mecanismo. Es un cúmulo muy grande de información porque todas las administraciones tributarias, de esas 65 que firmaron el acuerdo multilateral y que adhirieron al Common Reporting Standard, van a estar enviando información sobre las tenencias financieras de los residentes argentinos, que es un gran cúmulo de información que la AFIP tiene como desafío poder asimilarla, sacarle provecho y poder contrarrestar
con esa información las declaraciones juradas presentadas por los propios contribuyentes. Bueno, es lo que les dije un poco antes, está plasmado en esta filmina, se uniforma el criterio con el cual se va a dar información, ya no es como hasta ahora que cada país que intercambia de manera automática información lo hace según su criterio, sin necesariamente establecer patrones comunes como puede ser la moneda en la cual se basará el informe, el tipo de información, si habla de tenencias, flujos, montos mínimos a partir de los cuales hay que intercambiar información. Bueno, todo esto quedó parametrizado en este estándar común de intercambio, que, como dije antes, para la Argentina empieza a implementarse en enero de 2017 y que para 25 jurisdicciones restantes hay un cronograma de convergencia. Estos países se intuyen no están todavía en condiciones de intercambiar esta información porque o bien no poseen la información o bien porque necesitan algún tipo de ajuste a los sistemas que poseen para poder brindar esta información. Hay un gran compromiso tanto de G20 como de Naciones Unidas en capacitar a las administraciones tributarias. Este es uno de los elementos cruciales en los cuales se basa toda la cooperación internacional, es nutrir a las administraciones tributarias de recursos y tanto materiales como humanos para poder obtener y procesar la información que va a dar origen a este criterio internacional. Eso es, de alguna manera, un resumen del escenario internacional en materia de intercambio de información, que, como dije antes, es uno de los dos pilares en los cuales se basa la agenda tributaria internacional marcada por el G20. El segundo tiene que ver con el proyecto BEPS. No sé cómo estoy de tiempo, Gastón. Estoy, 3-4 minutos, no es mucho. Este proyecto es una suerte de reacción de la comunidad internacional a la crisis del año 2008, la cual se sabe que la evasión fiscal cumplió un rol bastante primordial en la crisis. Recuerdan la crisis de las securities y de los créditos de baja solvencia. Normalmente los paraísos fiscales sirvieron de eslabón en la cadena de transferencias que derivaron al colapso financiero internacional, y es por eso que el G20 está comprometido en la lucha contra los paraísos fiscales. Una de las maneras de luchar era el intercambio de información, el otro es el proyecto BEPS, que lo que hace es tratar de que la renta no se escape más hacia las jurisdicciones donde están menos o prácticamente no sometidas a imposición. La idea es que los países en los cuales se genera la renta puedan someter a imposición esa renta, y lo mismo para los patrimonios. Los países en los cuales se encuentran los patrimonios puedan obtener recursos tributarios por esos patrimonios. El proyecto BEPS, no tengo mucho tiempo, consta de 15 acciones. La primera de ellas tiene que ver con la economía digital, cómo la digitalización de la economía ha generado nuevos escenarios, nuevos modos de negocios, y muchos de estos negocios digitalizados se escapan al control fiscal. Ya no se requiere una presencia física, que es un elemento clave en aspectos tributarios para dar fuente al país. Es decir, antes uno decía que la actividad realizada en mi país es la que generó la renta y por eso mi país está en condiciones de someter a imposición. Ese es el artículo 5 de nuestra ley de ganancias y es el criterio general para la mayoría de los países que someten a imposición con renta mundial. Mis residentes tributan por su renta mundial y los no residentes tributan por la renta obtenida en mi territorio. Hoy por hoy, con la digitalización de la economía, ya hay negocios que se realizan sin presencia física, a través de la nube o de lo que fuere, que genera muchos flujos de dinero y que los fiscos se quedan sin ninguna porción de ello. El proyecto se basa en este criterio para desarrollar luego otras acciones que van a tratar de alguna manera disminuir el impacto. Hay acciones vinculadas a estructuras e instrumentos híbridos que se permiten deducción de un gasto en un país, pero no la acumulación en la renta gravada del otro país, y eso genera una doble no imposición, que es la que se quiere evitar.
También tenemos acciones que buscan limitar la deducción de intereses cuando el otro país no lo grava. Hay acciones que buscan incorporar rentas obtenidas por sujetos extranjeros controlados, denominados por idioma inglés CFC, Control Foreign Companies. Después hay acciones vinculadas a convenios para evitar la doble imposición. La acción 6 lo que busca es evitar el abuso de los convenios, eran los convenios que les mencioné antes, los convenios para evitar doble imposición que reparten facultades de imposición. Se ha hecho abuso, nuestro país ha sido víctima de este abuso, hemos podido contrarrestar en algún que otro caso este abuso mediante el fenómeno que se mencionaba en las exposiciones anteriores de la realidad económica, que es una herramienta útil pero un poco limitada en cuanto a la aplicación. Se quiere evitar esto, que a través de una interposición de un convenio para evitar la doble imposición, que de manera artificial se evite el pago de impuestos, es denominado a nivel internacional como treaty shopping. Es una conducta indeseada y bueno, hay una acción 6 que la que busca es paliar o contrarrestar este fenómeno. Hay acción 7 que tiene que ver con definición de establecimiento permanente, es un tema un poco complejo, no hay tiempo para abordarlo ahora. Hay cuestiones vinculadas con resolución de controversias, hay aspectos referidos a precios de transferencia, que son las acciones 8 a 10, que lo que hacen es, de alguna manera, determinar que el valor, en la creación de valor, puedan participar los fiscos de los países en los cuales se genera esa creación de valor. Se quiere evitar la transferencia de intangibles hacia jurisdicciones donde no se desarrollaron, pero hacia donde van los flujos de dinero derivados de estos intangibles. El pago de regalías hacia paraísos fiscales es un esquema que ya no se quiere más. Argentina ha sido víctima, pero en este escenario otros países también lo han sufrido mucho, como es el caso de Alemania con las patentes medicinales. Así que el proyecto BEPS quiere de alguna manera coordinada y global evitar el fenómeno de la erosión de las bases imponibles, tratando de alguna manera restablecer el escenario internacional para una mayor justicia tributaria y para evitar este fenómeno de la desigualdad que nos comentaba hoy Juan Pablo. La evasión fiscal es una causa de desigualdad, los recursos tributarios son los que luego se destinan a políticas públicas destinadas a redistribuir el ingreso obtenido en cada una de las jurisdicciones y creemos que es necesario disminuir el nivel de evasión fiscal para lograr una mayor justicia. La última filimina que tengo ahí es el Country by Country Reporting, es un compromiso al cual se están sumando los países que intervienen en el proyecto, todos los países G20 y también hay otros interlocutores que quieren de alguna manera tener un mayor conocimiento sobre cómo se estructuran los negocios de las compañías multinacionales, que son las fuentes generadoras de riqueza, donde se obtienen los mayores ingresos en las economías mundiales y que casualmente son las estructuras con menores niveles de presión fiscal. Para evitar este sistema regresivo, lo que se quiere es contar con información de estas compañías multinacionales que operan en todo el mundo, pero que le esconden a todo el mundo cuál es su verdadero flujo de negocios, cuál es la verdadera renta obtenida en cada país, y por eso es necesario obtener esta información, que es parte de este proyecto BEPS, es saber dónde se genera la renta para poder someter la imposición y luego con estos recursos redistribuirlos de manera más adecuada. Gracias por su atención.